Muy buenos días. Hoy día vamos a revisar el diagnóstico molecular por reacción en cadena de la polimerasa o PCR en bacteriología. Este curso es parte del diploma de postítulo de aplicaciones del diagnóstico molecular en microbiología de la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad de Valparaíso. Los objetivos de aprendizaje de este laboratorio son reconocer diferentes métodos de extracción de ADN en bacterias, cuantificar ADN y medir su pureza luego de la extracción de ADN, utilizar la técnica de PCR punto final para detectar un gen bacteriano. Desde la invención de la técnica de PCR por Kerry Mullis en 1983, la utilización de esta técnica con múltiples propósitos, por ejemplo, la producción de proteínas recombinantes, estudios filogenéticos, pues al obtener los génesis secuenciales es posible hacer comparaciones de las secuencias nucleotídicas y de esta forma obtener los análisis filogenéticos. Y en la detección de agentes infecciosos, virus y bacterias, la detección del agente a través de el reconocimiento por PCR de secuencias específicas del microorganismo, lo que van a revelar la presencia del microorganismo en las muestras de los pacientes. Acá vemos una electroforesis en gel de poliacrilamida, en donde se separa una reacción en cadena de la polimerasa a partir del ADN obtenido de muestras de pacientes sospechosos de tuberculosis. En el primer carril tenemos el marcador de tamaño molecular, que de abajo hacia arriba tenemos una banda de 100, otra de 200 y que nos va a permitir saber el tamaño de los productos de PCR de la reacción. Una vez hecho el PCR, y por lo que se denominan PCR punto final, se realiza esta electroforesis. Las muestras acá son de la 1 a la 6 y todas muestran un producto de PCR que tiene un tamaño aproximado de 250 pares de base, por lo que todas las muestras tendrían este producto de PCR. Junto con las muestras, siempre en una PCR se debe realizar un control negativo y un control positivo. El control negativo va a dar cuenta que no hay contaminación, y en el caso del control positivo, que todos los reactivos están presentes en la reacción, lo que nos va a corroborar tanto resultados positivos en las muestras como resultados negativos. Esta PCR punto final se realiza para la detección de bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, y la secuencia específica que se detecta corresponde a una secuencia de la secuencia de inserción 61.100. ¿Por qué se realizan este tipo de técnicas? Este tipo de técnicas tiene ventajas. ¿Qué ventajas? Por ejemplo, en el caso de la detección de Mycobacterium tuberculosis, el diagnóstico a través de la baciloscopía solo tiene una sensibilidad de un 64%, lo que significa que de 100 personas enfermas, la técnica detecta el 64% o 64 personas, ¿ya? O 64 enfermos. Y por otra parte, el gol estándar, la técnica que confirma, es el cultivo de la muestra, lo que se demora entre más de 30 días,
¿ya? Por lo que en este caso la alternativa a un PCR punto final aumenta mucho la sensibilidad. Una técnica de PCR punto final con este gen mejora hasta un 88,2% la sensibilidad. Y la técnica Amplicor, que además le suman la detección con anticuerpos de este producto de PCR, se sabe que llega hasta cerca de un 88-89% de sensibilidad. Bueno, ahí les dejo la referencia por si quieren revisar este tema. Entonces, ese es el beneficio de las técnicas de detección de agentes infecciosos a través de los genes de estos agentes. El PCR en tiempo real es una mejora de los tiempos de obtención de resultados de una PCR. Esto significa que puedo obtener los resultados positivos en el transcurso de la misma reacción de PCR, y esto es debido a que se incorporan compuestos fluorescentes a las sondas, y una vez que se forman los productos de PCR hay un aumento de la fluorescencia que es detectada en estos equipos. Un ejemplo de ello es la detección del gen de la resistencia a la meticilina, gen MECA, en Staphylococcus aureus. La detección de la resistencia a meticilina a través de la técnica genética es el gold estándar para la detección de estas cepas patógenas que van a ser resistentes a todos los tipos de antibióticos beta-lactámicos. Otro ejemplo de detección de agentes infecciosos es a través del GeneXpert, que se utiliza para bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis y que además permite detectar la resistencia a rifampicina. Todo por RT-PCR, o sea, un PCR a tiempo real. Entonces, en un cartucho, el que se muestra en la figura, se agrega cerca de 1 ml del esputo del paciente y el cartucho contiene entonces los reactivos para la extracción del ADN y cerca de 5 primers o sondas que van a amplificar en caso de la presencia de Mycobacterium tuberculosis, y también van a detectar la presencia de cepas resistentes a rifampicina. Veamos ahora cuáles son las etapas para la detección de un gen o secuencia por PCR. Aquí debo hacer un alcance porque estoy hablando de detección de secuencia. La mayoría de las veces en la aplicación de detección de genes o identificación de especies bacterianas, lo que se amplifica para ello es la secuencia parcial del gen. Esto es porque el diseño de los primers, que van a servir para la amplificación, es mucho más óptima si es la secuencia parcial y no la del gen completo. Bueno, siguiendo, lo primero es la extracción del ADN bacteriano. Si estamos hablando, por ejemplo, en la técnica del GeneXpert, que era la que se utilizaba a partir de una muestra de expectoración de un paciente sospechoso de tuberculosis, ahí la extracción se hace a toda la microbiota que está en esa expectoración. Pero también tenemos otras veces en donde, si queremos identificar una determinada colonia, nosotros vamos a tomar esa colonia y desde esa colonia que está aislada vamos a purificar el ADN. O también está la posibilidad que tengamos una
cepa identificada, su especie, y queremos detectar un gen de resistencia. Por lo tanto, a partir de esa colonia que ya está identificada, yo la tomo y hago la extracción. Todas esas posibilidades existen. Lo que vamos a hacer hoy día es que tenemos justamente las cepas aisladas y a partir de las colonias aisladas vamos a hacer la extracción de ADN bacteriano. Siguiendo, entonces, teniendo los primers, la enzima y el resto de reactivos de la reacción enzimática, haremos la reacción en cadena de la polimerasa. Y veremos los resultados en un gel de agarosa a través de una electroforesis. Podemos entonces realizar en este sentido un PCR simple, que es cuando nosotros solo esperamos como resultado positivo un producto. Eso implica que en la reacción hay un par de primers que amplifican un producto de PCR. Y también puede ser que yo espere 2 o más productos de PCR, y eso es que en una misma reacción podrían amplificar 2 o más productos de PCR, y eso es un PCR multiplex. Este es un ejemplo de un PCR multiplex diseñado para la detección de bacteriemia producida principalmente por bacterias gram positivas. Así, un producto de 204 pares de base detecta la presencia de Staphylococcus coagulasa negativa. También la presencia de bacterias se puede detectar por la presencia de una secuencia de 174 pares de base que se relaciona con el gen 16S de ARN bacteriano. La presencia de bacterias meticilino resistente tras la detección del gen MECA. Este es el que vamos a detectar nosotros hoy día en Staphylococcus aureus aislados desde adultos mayores. Y también este PCR multiplex detecta la presencia de bacterias del género Staphylococcus con un producto de 143 pares de base. La presencia de un gen de virulencia, la leucocidina de Panton-Valentine, característica de Staphylococcus aureus, y también resistencia a vancomicina. Finalmente, este multiplex PCR puede detectar la presencia de Staphylococcus aureus a través de un producto de 101 pares de base. Y por ejemplo, acá una de las muestras tendría la presencia del gen 16S ARN bacteriano, pero no tiene la presencia de ninguno de los otros genes, lo que implicaría que esa muestra tiene alguna bacteria, pero que no es ningún tipo de Staphylococcus aureus. Sin embargo, se detecta la presencia de la bacteria. Por ejemplo, en el carril 3 amplifica el gen de Staphylococcus coagulasa negativa de 204. Más abajo en la línea 3 tenemos un producto de 174 pares de base que nos da cuenta de la presencia de bacterias en sangre. Y finalmente una secuencia de 143 que nos daría cuenta de un Staphylococcus, que no sería coagulasa negativa ni Staphylococcus aureus, según la interpretación de este PCR multiplex. Bueno, aquí tienen ese ejemplo. Entonces acá lo que se hace es agregar todos los primers, en este caso son 7 pares de primer para cada uno de esos genes, ¿ya? Y amplifica en base al templado presente. Nosotros vamos a utilizar solamente los primers para el gen MECA y los tomé de Ocoli colaboradores del año 2015.
Entonces, en la primera parte de este laboratorio vamos a ver cómo extraer ADN bacteriano. Para la extracción de ADN o templado, existen diversos métodos que se comercializan en kit, marcas Invitrogen, Qiagen, Promega. Ellos se basan en la ruptura celular, que puede ser a través de buffers que contienen algunos detergentes y enzimas. Posteriormente, la eliminación del ácido ribonucleico a través de ARNasa y la purificación del ADN al pasar los extractos en una columna que tiene afinidad por el ADN y posterior elusión del ADN puro utilizando ya sea un buffer o agua bidestilada estéril. Otros métodos, lisis enzimática, química, generan en general un ADN semipurificado. Esto quiere decir que el ADN que va a estar disuelto en una solución acuosa puede contener también, por ejemplo, proteínas. Sin embargo, es posible hacer una purificación también con métodos clásicos, con algunos solventes orgánicos como fenol, cloroformo. Han mostrado, ¿no es cierto?, estas técnicas en unos textos clásicos Sandbrook. Revisemos ahora la extracción de ADN en bacterias gram negativas. Partimos de un cultivo o colonia de no más de 24 horas. El objetivo de que las colonias estén de un día para otro en realidad es obtener un material genético que esté íntegro en buenas condiciones. En la medida que los cultivos son cada vez más viejos, las bacterias comienzan la fase de muerte y por lo tanto vamos a tener material degradado. Ajustamos las concentraciones bacterianas a una absorbancia medida 625 nanómetros que mide turbidez, a aproximadamente una absorbancia de 1, más que nada si tenemos muchas muestras y para asegurarnos que las cantidades de ADN sean similares. Y se toma 1 ml de suero fisiológico estéril y se hace el ajuste. Después todas las bacterias se centrifugan por 1 minuto en una centrífuga, en una microcentrífuga. Luego botamos el sobrenadante y nos quedamos con el pellet, el que se va a resuspender en una solución de tritón al 2% en estéril. El tritón es un detergente que lo que va a hacer es va a disgregar la membrana externa de la bacteria gram negativa y posteriormente al hervir a 100 grados Celsius por 15 minutos la bacteria rompe completamente su integridad. Se enfría 5 minutos y posteriormente se hace una centrifugación de tal forma que todo el debris celular, los restos celulares, quedan en el pellet y en el sobrenadante. Como ustedes saben, el ADN es esencialmente soluble en solución acuosa, por lo tanto tomamos el sobrenadante y ahí vamos a tener un extracto rico en ADN que va a tener, de todas formas, va a tener proteína, pero eso lo podemos cuantificar por fotometría midiendo absorbancia a 260 nanómetros, lo que mide el ADN, y a 280 nanómetros medimos cantidad de proteína. Con esto podemos medir, cuantificar el ADN y también podemos ver la pureza de nuestro ADN para los PCR. Veamos entonces la extracción de ADN del Staphylococcus aureus, que es la bacteria que
hoy vamos a utilizar, y el ADN de esta bacteria la vamos a utilizar como templado para detectar la presencia del gen MECA en algunas cepas que tienen un fenotipo a través del antibiograma de resistencia a meticilina. Bueno, lo primero es marcar con un lápiz indeleble los tubos Eppendorf. Agregamos 0,5 mililitros de un caldo en donde las bacterias crecieron toda la noche, y estos caldos pueden ser un caldo soya tripticasa o cerebro corazón. Posteriormente centrifugamos por 1 minuto y nos quedamos con el pellet bacteriano. El pellet bacteriano entonces lo vamos a resuspender en 100 microlitros de agua destilada estéril y le vamos a agregar una enzima, la lisostafina, que es una peptidasa que rompe los enlaces y los puentes interpéptidos que tiene el péptido glucano. La enzima hay que incubarla a 37 grados Celsius por 1 hora. Posteriormente a esto vamos a hervir 15 minutos a 100 grados Celsius. Con eso se destruye la célula, vamos a las bacterias, entonces vamos a enfriar y posteriormente vamos a centrifugar. Los restos bacterianos van a quedar en el pellet y, como dijimos, en el sobrenadante va a quedar el ADN que es soluble en medio acuoso. Y vamos a recuperar 100 microlitros del sobrenadante en un tubo nuevo y estéril. Este extracto, que es semipurificado, lo podemos cuantificar la cantidad de ADN y la cantidad de proteínas, como ya mencionamos, a 260 nanómetros y a 280 nanómetros. Y este extracto se puede almacenar por mucho tiempo a menos 21 grados Celsius para la realización de los PCR. En esta segunda parte revisaremos cómo cuantificar el ADN. La cuantificación del ADN a 260 nanómetros se basa en la estructura del ADN, puesto que a esa longitud de onda absorben las bases nitrogenadas de los nucleótidos del polímero de ácido desoxirribonucleico. Entonces podemos ver acá en línea azul el espectro de absorción, donde el máximo de absorción es 260 nanómetros. Y en el caso de las proteínas, la gráfica en verde nos muestra que la absorbancia máxima es a 280, también hay una cierta absorción a 260. Sin embargo, las proteínas tienen un pic máximo a 280 y esto se debe a los anillos aromáticos de aminoácidos como tirosina, fenilalanina, triptofano, arginina. En relación a la calidad del ADN, bueno, vamos a cuantificar el ADN y vamos a tener, ¿no es cierto?, cuantificado en nanogramos por microlitro, por lo tanto vamos a ver la cantidad que vamos a agregar a una PCR. Aproximadamente entre 10 nanogramos ya es suficiente para una PCR, aunque teóricamente con una copia del ADN bastaría. Podemos determinar la pureza de ese material genético midiendo absorbancia a 260 y a 280. Calculamos la razón, una razón sobre 2 es un ADN de alta pureza y es aceptable para una PCR, una razón de 1,5. Podemos saber la integridad del ADN, esto es haciendo una separación del material en una electroforesis en gel de agarosa y tiñendo posteriormente con bromuro de tidio, con gel red. Un material íntegro en general nos va a mostrar una o dos bandas bien definidas. El
cromosoma bacteriano en general no va a ser separado en una electroforesis. Los límites son de separación, es posible separar entre 50 pares de base hasta 50 kilos pares de base. Tamaños mayores no se separan. Si observamos que no hay bandas definidas, sino que una mancha desde arriba hacia abajo, eso significa que el ADN está completamente degradado. Y si además tenemos una corrida en donde vemos bandas y abajo, la parte bajo 500 pares de base, observamos una mancha intensa, eso significa que tenemos ARN. El ARN en general tiene un tamaño de menos de 500 pares de base en bacterias luego de una extracción. Lo último, ¿no es cierto?, que un ADN degradado puede presentar falsos negativos y actualmente para PCR no se purifica, tan solo que el producto PCR sirva para algún clonamiento o para secuenciación. Y es recomendable un templado de buena calidad, o sea, pureza, íntegro, para los controles positivos. Aplicando estos conceptos, veamos este ejemplo. Si en una solución de ADN puro, una absorbancia igual a 1 medida a 260 nanómetros equivale a 50 microgramos de ADN por ml. ¿Cuál es la concentración de ADN de su muestra de extracción de ADN bacteriano si la absorbancia medía 260 nanómetros de la muestra diluida 1 en 200, lo que es 5 microlitros más 995 microlitros de agua, fue igual a 0,05? Y otra pregunta que les dejo para que discutamos en la siguiente sesión es: ¿cuál es la cantidad de ADN necesaria para los ensayos de PCR? Tercera parte, preparando la reacción en cadena de la polimerasa. Revisemos el protocolo que utilizaremos para la PCR del gen MEK-A. Es un protocolo general. Utilizaremos en esta reacción, que es una reacción enzimática, un volumen final de 25 microlitros. Debemos agregar un buffer, como toda enzima. La TAC ADN polimerasa tiene un pH óptimo cercano a 8,3. Por lo tanto, el buffer de PCR, que viene 10 veces concentrado, se utiliza para que quede en una concentración final 1 por. Por lo tanto, a 25 microlitros se le agregan 2,5 microlitros. Se calculó la concentración de los primers y se agregará 1 microlitro de cada primer, cuyo stock es 5 micromolar. Los DNTP, desoxinucleótido trifosfato, cada uno a concentración 10 milimolar, se agregan 0,5 microlitros. Y de la TAC ADN polimerasa, 0,25 microlitros. Del templado, para tener una cantidad de 100 nanogramos en la reacción, partiendo de un ADN templado de 20 nanogramos por microlitro, se agregarán 5 microlitros. Y para completar los 25 microlitros, se agregan 14,75 microlitros de agua. Entonces, ahora usted va a calcular un cóctel o mix de reacción para un PCR, en donde va a realizar un PCR para la muestra, para un control negativo, que en vez de templado va a contener agua estéril, y un control positivo que va a contener como templado un
ADN que contenga en este caso el gen MECA, que va a corresponder a una cepa control ATCC, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Algunas indicaciones: mantener en todo momento los reactivos en hielo, utilizar micropipetas diferentes para los reactivos de PCR y para el ADN templado para evitar contaminación. Y como ya les mencioné, debe realizar los cálculos primeramente antes de agregar los reactivos para preparar 3 reacciones: la de la muestra, el control positivo y el control negativo. En resumen, para las técnicas de identificación de bacterias por PCR es importante la calidad y cantidad de ADN templado y así evitar falsos negativos. Importante también una buena calidad del ADN de los controles positivos. Conocer el límite de detección de la técnica utilizada. Optimización para obtener producto de PCR específico.